Bienvenido, Pablo, ¿cómo va? Pero muy bien, Sergio. Muy bien, bueno. Vicentín ya es un tema que no sé si asombra, no sé si indigna, no sé si llama la atención, pero otra vez Vicentín, otra vez ligado al lavado, otra vez ligado al narcotráfico. La verdad que, bueno, a nosotros no nos asombra. Yo también tengo que decir, tengo la suerte de estar al lado de Carlos Delfrade, que viene hace años, por lo menos hace 30 años, estudiando lo que es el delito económico y el narcotráfico. Nosotros en el año 2020 comenzamos con la comisión de seguimiento de lo que era en realidad un llamado o una empresa concursada como Vicentín. En ese momento la sexta empresa en cuanto a facturación del país, se había convertido en la primera agroexportadora y bueno, una empresa con un arraigo en el norte santafesino muy importante por lo que generaba y porque prácticamente Vicentín fue fundadora o hacedora del crecimiento de dos ciudades del norte como son Reconquista y Avellaneda. Y desde el comienzo empezamos a ver que no solamente había una gran deuda con acreedores y que había operaciones que podían configurar delitos económicos, sino que empezamos a ver una negación de parte de la política en querer visualizar y ponerle nombre a distintas operaciones que esta empresa venía realizando. Concretamente ponerle nombre era que eran delincuentes de guante blanco, como decimos nosotros. Y bueno, y con el tiempo se fue confirmando, no solamente que todavía no pagó la deuda que tiene que pagar, sino que aparte, bueno, ya están imputados, están procesados, están detenidos. 3 directivos que están detenidos, 14 directivos en total que están imputados por el delito de fraude económico, lavado y evasión. Y bueno, y ahora se da por segunda vez, porque no es la primera vez que se encuentra un cargamento de droga en un puerto como de Vicentín, es el segundo. Y en este caso, bueno, tiene la gravedad de que es uno de los cargamentos más grandes de cocaína, estamos hablando de 472 kilos, que no encontró o no fue advertido por ninguna fuerza de seguridad del país. En realidad la droga la entrega el cocinero del barco y a partir de ahí, bueno, se confirma con la declaración en realidad del cocinero que le habían dado garantías de que se quede tranquilo que la mitad, otra mitad más, otra cantidad similar de media tonelada se iba a cargar en el puerto de Vicentín. Que se quede tranquilo y que eso era tranquilo y que había por lo menos 2 cargamentos por mes. Exacto. Bueno, eso creo que es gravísimo y ojalá que la justicia federal en Rosario, que por mucho tiempo miró para otro lado, haga lo que tiene que hacer. Y también que más allá de las personas detenidas en el propio buque, también pueda determinar las responsabilidades que tienen quienes administran los puertos. Esto como situación policial, si vos querés. Lo que a nosotros nos interesa es la necesidad de que el Estado nuevamente tome el control de los puertos. Tenemos en realidad un gobierno nacional y un gobierno provincial que adhieren a esta idea de que los puertos tienen que estar privatizados y nosotros entendemos que el puerto tiene que tener el control estatal y que no puede seguir en control de empresas que no solamente ganan mucho dinero, sino que aparte hacen negocios. Tejen mucho poder. Tejen mucho poder y hacen negocios que ponen en jaque la paz y la convivencia en Rosario, ¿no? Por ahí se pone mucha energía en aprobar una ley de narcomenudeo, de llenar las cárceles de pibas y pibes pobres, y en realidad el problema no está en lo que llega en cada uno de los barrios, mejor dicho, eso genera problemas porque genera violencia también, claro, obvio. Pero bueno, nadie presta atención al pero hay verdadero... más presos por 2 o 3 porros que por 500 kilos de cocaína. Por eso nadie presta atención a los verdaderos narcotráficos, eso es narcotráfico, y en realidad hay un relato también en sintonía del gobierno nacional. Eso tiene que ver también con su presidente, con su ministra,
Patricia Bullrich, porque es el mismo relato que construyó el gobierno de Macri, y justamente ella también fue su ministra, de querer militarizar los barrios populares, sobre todo, y tratar de tener control social sobre justamente esos barrios. Y eso no es casualidad, tiene también una lógica de seguimiento a lo que son las políticas de la DEA en Estados Unidos, que en realidad es el control del territorio para hacer los dos, por lo menos no son dos, son 5 grandes negocios del capitalismo, pero hay 2 que son fundamentales, que una justamente el narcotráfico y el otro la venta de armas. La venta de armas, exactamente. Pablo, es imposible, para mí, por lo menos, esto es una teoría con lo que vengo escuchando, leyendo, es imposible que Vicentín salga de la situación en la que está sin ayuda estatal, pero el Estado provincial no es suficiente para que salga. Puede ayudar el Estado provincial. Se niega. Pero aparte se niega. Se niegan. Yo, mira, a ver, nosotros también lo venimos planteando y lamentablemente no solamente que se niegan a discutir la cuestión de fondo de esta empresa, sino que miran para otro lado, pero porque hay una suerte de protección al directorio de Vicentín, y porque están limitados por favores que le deben a la empresa Vicentín. Vicentín es uno de los grandes aportantes en las campañas electorales, por lo menos de los espacios tradicionales en la provincia de Santa Fe. Inclusive hay miembros, bueno, ya uno que particularmente está fallecido, del directorio, que a nosotros en la cara, en una reunión que tuvimos los miembros de la Comisión de Seguimiento de Vicentín, nos dijo que Macri le había soltado la mano, que en realidad ellos tenían un sistema de préstamo en cadena y que la crisis que estaban atravesando, ellos le llamaban en ese momento estrés financiero, se había producido porque después de perder la elección en julio del año 2023, y que después se da el balotaje entre Milei y Massa, Macri le soltó la mano y no le siguió dando préstamo. Con el tiempo se supo, y esto también es parte de la investigación judicial y por el cual están imputados y procesados y detenidos, en el caso del contador de la firma, que aparte fue también presidente del directorio, se comprobó que en realidad se había fraguado los balances para poder de esa forma demostrar... Acceder a los préstamos. Claro, demostrar una situación patrimonial de la empresa que no era tal para poder seguir accediendo a los créditos que le daban ni más ni menos que el Banco de la Nación Argentina. Claro, tal cual. Entonces, ahí hay una suerte de... No una suerte, hay protección. Si vos ves, nosotros siempre marcamos lo que fue en el medio de la pandemia, violar la pandemia, o sea, violar el aislamiento. Con el ex intendente de Avellaneda, hoy compañero nuestro, diputado provincial, Dionisio Escarpín, haciendo una movilización con la consigna Todos somos Vicentín, que fue lo que después en realidad significó que sea candidato a senador atrás de Carolina Lozada y que fuera electo senador, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, esa actitud de parte de la dirigencia política, vuelvo al principio, tiene que ver con los favores que le deben a la empresa, porque son importantes. Por eso también se niegan hace 10 años, por lo menos que venimos insistiendo, un poco menos, en discutir en la provincia de Santa Fe una ley de financiamiento de campañas electorales. No se puede tolerar más que las empresas privadas aporten a las campañas electorales. Eso significa... Y construyan cierta impunidad a partir de eso. Claro, impunidad y bueno, y después lo que comúnmente se llama la cartelización de la obra pública, lo que es el compromiso que genera el dirigente político que recibe un aporte de un privado y sobre todo de este tipo de empresa, después en la acción de gobierno, porque, a ver, una empresa que aporta a un candidato muy pocas veces, no digo que no pueda existir, a veces existe una simpatía o una pertenencia a ese espacio político, a ese partido político, o inclusive un compromiso hasta con el candidato. Puede haber, pero la mayoría de las veces lo que se aporta después se recibe, se recibe ese dinero y después hay que devolverlo, claro, concretamente con favores al momento de gobernar, ya sea con obra
empresa pública que se te puede otorgar, o otros negocios leyes que son, o leyes, por eso, y otros negocios que son, en principio, que pueden aparecer como legales, pero en realidad en el fondo no lo son. Entonces, discutir una ley de financiamiento de campaña política, la negación de los espacios tradicionales, también tienen que ver con eso. Nosotros no podemos decir que todos los empresarios son delincuentes, porque de hecho los empresarios son quienes generan trabajo, pero también hay crecimientos de algunas empresas que llaman la atención. La negación con la situación de Vicentín es preocupante. A ver, Vicentín es una de las empresas que en algún momento en el país es una deuda que tiene la democracia, la vinculación de parte de la sociedad civil que fueron funcionales al terrorismo de Estado, y concretamente la relación que tuvieron algunos empresarios con el terrorismo de Estado. Vicentín es una de las empresas que tuvo relación con el terrorismo de Estado, y sin embargo nunca fue llevado a la justicia a que rinda cuenta, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que esperamos, fuimos pacientes, desarmaron la comisión de Vicentín, no existe más ese ámbito dentro de la legislatura, y cuando asumió el actual gobierno decidieron no darle continuidad, planteando de que la justicia estaba haciendo su trabajo. En ese momento lo que estaba muy avanzado era la situación del concurso. Pero bueno, volviendo a lo que dijiste vos, la pregunta al final no te la contesté. No hay, a nuestro modo de ver, no hay ninguna forma de salvar a Vicentín si no es con un salvataje que sea trabajado y que sea conducido por el Estado. Pero bueno, se negó en su momento Perotti. Perotti tiene más que ver con su cobardía política, ¿no? Perotti es una persona que fue cobarde al momento de gobernar, y bueno, y lo mismo le pasó a Fernández. La primera alberteada fue. Sí, el primer retroceso en chancleta. Y creo que se perdió una oportunidad. Yo no sé si estamos a tiempo, pero bueno, ojalá que por lo menos la empresa no llegue a la quiebra, ¿no? Yo, para que lo entiendan todos, es un tema muy complejo lo del concurso de Vicentín, pero Vicentín no solamente que no le pagó a sus acreedores, sino que el acuerdo que construyó y por el cual el juez Lorenzini, que es el juez de la causa, nunca lo homologó, es vergonzoso. Concretamente, al Banco Nación, de cada 10 pesos que le debía, pretendía pagarle 2 pesos en 10 años. Lo que hizo Vicentín, aparte... Literalmente con la nuestra. Sí, obviamente. Trata de todos los argentinos, del Banco de la Nación. Por eso es un tema complejo, con mucho silencio de algunos actores políticos. Si vos lo escuchás hoy a quienes son parte de Unido, no va a escuchar ninguna manifestación, no te digo jugada, directamente no quieren hablar del tema. Ayer en la Cámara la diputada Catalini, que es del oficialismo, en realidad del socialismo, presentó un proyecto de declaración por la situación esta de los 472 kilos, pero bueno, obviamente ha hecho en ese momento una valoración de lo que había sucedido, pero bueno, obviamente que en ningún momento fue a lo que nosotros entendemos es el fondo de la situación, que sea esa cantidad de droga pretendía salir del puerto de Vicentín, que controla Vicentín, no es un tema menor, y no han dicho ni una palabra de eso. Entonces hay mucho silencio de la política, insisto, por los favores que le deben, porque son empresas que siempre han aportado a las campañas electorales. Vos te das cuenta cuáles son los espacios políticos, que esto tampoco la política no lo discute, y el común de la gente le cree más a Milei, que dice que los políticos se paguen las campañas. Tiene que saber la señora, el señor que escucha al otro lado, es mentira, los políticos no sacan plata de su bolsillo para pagar campaña electoral. Y vos ves el gasto que tiene algunas campañas electorales, cuánto gastamos algunos, cuánto gastan otros, y ahí te vas a dar cuenta cuáles son financiados por empresas, por sponsor, por dinero que no sabe de dónde vienen, empresas que lavan.
Bueno, de hecho hay candidatos que están denunciados, hay un senador que está imputado por ser parte de, no ser parte, sino por haber recibido coima y proteger a una red de juego clandestino. Y eso está relacionado obviamente con aportes que hacía un empresario, le llaman algunos, sí, de juego clandestino a una campaña electoral en particular. Existiendo eso, que es un hecho de la realidad, no es valorativo, todavía hay algunos que niegan la posibilidad de que Santa Fe discute una ley de financiamiento de campaña electoral. Te iba a consultar sobre el discurso de Maximiliano Puyaro, pero veo una oportunidad en lo que acabas de decir. Escuché muchos paralelismos en las últimas horas sobre lo que ocurrió con el proyecto de ficha limpia en el Congreso de la Nación y con el que ya rige en la provincia de Santa Fe. La escuché a Carolina Lozada decir, hubo 3 candidatos que en las últimas elecciones no pudieron competir por ser deudores alimentarios. Ficha limpia persigue otro tipo de delitos, me parece un poco más complejos. Sí, sí. Pero, ¿fue un fracaso que no se haya aprobado ficha limpia en el Congreso? Creo que sí. Teniendo en cuenta lo que ocurre aquí en Santa Fe. Sí, a ver, en Santa Fe se votó, nosotros lo votamos. Sí. Salió por unanimidad y tuvimos duda, porque en realidad, a nivel constitucional, quien está condenado no puede ser candidato. Lo que sucede es que ficha limpia, el primer impulso, que nació justamente también de algunos sectores de la sociedad civil, como se dice habitualmente, planteaban que una persona con una condena en primera instancia no podía ser candidato. Eso es inconstitucional, porque en realidad nadie es culpable hasta que no se termine el proceso, claro, y que la condena quede firme. Pero está claro que hay situaciones que no se pueden tolerar más. Es decir, el hecho de que haya deudores alimentarios que no pueden ser candidatos, que está bien, obviamente es mucho más grave un Menem que se murió siendo senador, con fuero, que se amparó en los fueros para no terminar en cana. O sea, Menem no es que tuvo una condena, tuvo 3 condenas. Entonces, esa es la muestra de lo que no debe permitirse la democracia argentina. Ni siquiera hablo de la política, digo la democracia argentina. Entonces, me parece que la ley de ficha limpia, por más que algunos tengamos alguna duda en cuanto a su constitucionalidad, nosotros la votamos y creemos que se perdió una oportunidad en el Congreso Nacional. Ahora hay que ver, hoy salió a declarar el gobernador de Misiones, que fue señalado, obviamente, los 2 senadores... Como el autor intelectual de la vuelta de votos. De la vuelta, o sea, son 2 senadores que habían dicho que iban a votar a favor, que terminan votando en contra de la ficha, y bueno, hoy sale el gobernador, ¿cómo es? Rovira, diciendo que él instruyó a sus senadores que cambien el voto porque en realidad se lo pidió Milei. Y esto también en los pasillos de la política se hablaba que en realidad había un acuerdo y que Milei tampoco quería que se sancione la ley de ficha limpia, más allá de la puesta en escena y de lo que después diga públicamente. Y ojalá que se sepa si realmente es así, porque también esa versión inmaculada que muchos tienen de Milei tiene patitas cortas. En algún momento, yo estoy convencido que en algún momento Milei va a ser condenado, acá no, pero va a ser condenado afuera por la mega estafa que hizo con la criptomoneda. En otros países no se jode, en otros países la justicia funciona, más allá que también hay círculos de poder y demás. Y hay corrupción. Por lo menos en otros países la justicia funciona y funciona mucho mejor que acá. Así que si realmente fue Milei quien negoció para que se caiga, se va a saber. Lamentablemente en Argentina hay quienes tienen más credibilidad al momento de decir las cosas, pero sin duda que se tiene que saber también para el bien de la democracia argentina. O sea, ahí quedó en la duda qué pasaron con esos votos. La mejor forma de saberlo, que los 2 senadores que cambiaron su voto, que hay que exponerlo, hay que darle visibilidad, nombre, apellido, y que también para que den la explicación ellos por qué cambiaron el voto. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. A vos.